A continuación vamos a hablar de qué es la educación comparada. La educación comparada es una ciencia de la educación y esta pues tiene como objeto de estudio los sistemas y procesos educativos de las diferentes naciones y culturas, con el fin de reunir y clasificar todas las informaciones descriptivas y cuantitativas. Los propósitos de la educación comparada es contribuir a las innovaciones, reformas, progresos y planteamientos de los sistemas educativos, propiciar un mejor entendimiento y cooperación de los procesos educativos con carácter internacional y fomentar el continuo proceso de revisión de los sistemas pedagógicos. Como finalidad de la educación comparada tenemos proponer alternativas de cambio que estén orientadas al perfeccionamiento del sistema educativo que interese o estudie. Las corrientes epistemológicas de la educación comparada tenemos el positivismo, relativismo y el funcionalismo histórico. En el positivismo, Comte nos decía que el carácter fundamental de la filosofía positivista es determinar si todo fenómeno humano está sujeto a leyes invariables. En el relativismo está la doctrina idealista de la relatividad, convencionalidad y subjetividad del conocimiento humano. El relativismo es típico de los sistemas agnósticos e idealistas subjetivos. En el funcionalismo histórico, Casamías y Macialas examinaban la educación como algo interrelacionado con otras instituciones sociales y culturales, y esta puede ser entendida mejor si está examinada dentro de un contorno social. Las etapas del desarrollo histórico de la educación comparada está en primer lugar la etapa estructuralista. Este se caracterizaba porque los viajeros conocían distintos sistemas educativos y ellos lo comparaban con los nacionales. Estas observaciones que recogían eran asistémicas y subjetivas, ya que carecían de un marco conceptual y estaban envueltas en prejuicios ideológicos y culturales. El iniciador de la pedagogía comparada fue Anthony Jullien de París en 1817. Consideraba la educación como un medio para lograr la paz y la unidad entre pueblos. Las ventajas que él consideraba era la importancia de manejar una metodología empírica y científica en la educación comparada, y también la elaboración de instrumentos que sirvieran a esta finalidad, como las tablas comparativas. En la etapa siguiente, que era la etapa de encuestadores, en esta existía un propósito claro y definido, hacía que las descripciones sean objetivas y detalladas. Dentro de esta etapa estaba Michael Sadler, que era el responsable del departamento de encuestas e informes. Michael viajaba para recopilar información y esta era analizada. Estas encuestas se caracterizaban por ser estudios descriptivos y utilitarios. En muchos de ellos se revelaba la esperanza de lograr la unidad europea por medio de la educación. El campo de interés pasó de la enseñanza primaria obligatoria a niveles medio y superior hacia finales de este siglo. La siguiente etapa es de las sistematizaciones. En esta los autores llevaron sus ideas a las aulas escolares. En esta etapa pasó de la teoría a la práctica. Fue un año en el auge de la educación comparada. La siguiente etapa es la prospectiva. Esta etapa fue útil. A continuación presentamos las características de la educación comparada. El número 1 es la comparación, que presupone una concepción a priorística de desigualdad o diferencia. Quiere decir que aunque sea un nivel intuitivo, cualquier comparación no va a admitir en ningún caso un mismo planteamiento. El siguiente punto es: cualquier comparación cuenta con unos criterios cuantitativos o cualitativos. Esto puede ser también ambos al mismo tiempo, o sea, los cuantitativos o los cualitativos al mismo tiempo, en función de las que sean posibles ordenar y relacionar las variables del objeto de estudio. El siguiente punto es la comparación. Tiene por finalidad el descubrimiento de las semejanzas, las diferencias y las diversas relaciones que pueden establecerse. Esto es, pues, después de asegurar o confirmar que sí existen sujetos de la comparación. El siguiente punto es: la comparación puede aplicarse a pequeñas modificaciones de una misma estructura. El espacio y tiempo, que pues aquí serían las variables, suelen aplicarse en la comparación, y en algunas otras situaciones pues la comparación puede únicamente determinar el nivel
o el grado de significado de una cualidad. La comparación es una acción de pensar relacionando. Aquí habla de aplicar la comparación a unos datos o hechos concretos que solo pueden tener sentido si el objeto se considera en relación con los parámetros o valores de su carácter superior. El siguiente punto es: la comparación supone una afinidad o proximidad geográfica e histórica. Aquí se debe insistir en la importancia de las variables del espacio y tiempo al hablar de la comparación. En este caso, el de la educación comparada sería más bien una historia comparada de la educación. El siguiente punto es: la comparación debe distinguirse con claridad y de forma especial en la educación entre los planteamientos estructurales o teóricos y la aplicación real de los mismos. O sea que cuando sea el caso de un sistema educativo debe de poderse diferenciar entre la organización o la estructura de este mismo y su puesta en práctica, o también el análisis de los resultados. El siguiente punto dice: en este sentido, la comparación puede ser objeto de estudio en varias ramas de la pedagogía, o sea que puede ser aplicada desde un punto de vista metodológico hacia otras ramas de una ciencia o conjunto de conocimientos, y pues tiene las finalidades completamente diferentes. Continuamos con el análisis comparativo, que consta de 4 etapas. La primera es la descripción, que es el objetivo principal de los primeros pasos de la comparación. Aquí se trata de conseguir un conocimiento amplio y lo más completo posible de aquello que se pretende comparar. La segunda etapa, que es la de la interpretación, se puede considerar como un examen de la fase anterior, que tiene como objetivo detectar y eliminar las imperfecciones o los errores de los datos e informaciones recopilados que se recopilaron anteriormente. La tercera etapa, que es la yuxtaposición, se trata de confrontar diferentes estudios sobre todo aquello que se pretende comparar, a partir de los que se pueden como designar como conjuntos paralelos. La última etapa, que es la comparación, se trata de una fase de evaluación de todos los resultados, a la que se llega como consecuencia de los análisis realizados en las etapas anteriores. Su objetivo principal es el de valorar y extraer conclusiones. A continuación hablaremos de las indicaciones estratégicas para llevar a cabo una investigación comparativa. La primera es situar el procedimiento de comparatividad y contraste entre identidades semejantes y diferentes, utilizando agrupaciones definidas como unidades de análisis. Este consiste en relacionar como objetos a comparar únicamente considerando sus aspectos observables. Solo trata de realizar un análisis por campos de características homólogas y alcanza un avance de descripción básico de la información. El número 2 dice: definir categorías analíticas como demarcaciones inclusivas para establecer relaciones entre relaciones. En esta parte es donde se abordan las relaciones que pueden existir entre los distintos fenómenos, variables o niveles de sistemas. Para esto se inicia con articulaciones hipotéticas entre variables identificadas a diferentes niveles de análisis. El último punto es emplear constructos teóricos tales como los sistemas, configuraciones o modelos de interrelaciones, a partir de los cuales se pueden formular descripciones analíticas y explicaciones argumentadas. Aquí trata de vincular estas relaciones unas con otras a la par que con las hipótesis de las investigaciones formuladas previamente. Esto pues para examinar su capacidad de generalización teórica y de explicación. Ahora, por último, hablaremos de los organismos nacionales de la educación.